Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Ultimátum MX? De nueva cuenta con ustedes. Ahora en el espacio de la entrevista nos da mucho gusto saludar a Amado Ríos, biólogo, ya lo conocemos, hemos platicado con él en otras ocasiones. ¿Cómo está, mi estimado Amado? Buena tarde. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gusto en saludarlos, mi estimado Alejandro, Javier. Buenas tardes, ¿cómo están? Javier Guizar, buena tarde. Buenas tardes, biólogo, buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos y bueno, aquí sufriendo con tanto calor en Palenque. Justamente de ese tema queremos hablar con el biólogo Amado Ríos. Él es conocedor ampliamente de este tema. Maestro, primero quisiera yo, si me lo permite, que hablemos de lo general hacia lo particular. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está extendiendo mucho esta temporada de sequía en el 2023? ¿Era un escenario previsto o vino de forma repentina? ¿Cómo ha sido este comportamiento climático en estas recientes semanas? La semana pasada hubo un reporte de temperaturas muy elevadas, arriba de lo tradicional, de lo histórico, en 22 estados del país. En efecto, sí, yendo como bien planteas, Alejandro, de lo general a lo particular, existe actualmente un fenómeno que está golpeando a buena parte del continente americano, que es cíclico, que se llama el fenómeno del niño. Actualmente este fenómeno nos está golpeando, obviamente, a toda América Latina y particularmente en México, generando altas temperaturas a nivel del mar y con ello una gran cantidad también de temperaturas en tierra por el efecto de los vientos muy secos, y esto nos ha generado también una fuerte sequía más allá de la normal, ¿no? Pero además de esto, tenemos concatenado al mismo tiempo un efecto acumulativo a lo largo de los últimos 60, 70 años, que es el famoso cambio climático, crisis climática mundial, que ha ido poco a poco incrementando la temperatura promedio del planeta y que se manifiestan en este tipo de cosas, veranos muy, muy calurosos, o bueno, épocas de verano muy calurosas, épocas de huracanes muy intensas y a la par, cuando hay lluvias tan intensas, ocurren también fuertes inundaciones en las partes más bajas, ¿no? En general, eso está pasando, tenemos el estiaje normal de todos los años, de toda la vida, pero acumulado con un incremento gradual de la temperatura promedio del planeta, que año con año se ha ido incrementando, aunque no lo veamos, ha sido así, y así lo reporta la NASA cada año con año, y junto a esto un fenómeno cíclico, estacional, que ocurre este año, que es el fenómeno del niño. Javier. Sí, quería preguntarle, usted que es el experto en esta materia, ¿esto está impactando a la ganadería, a la agricultura, a la pesca? Y lo que nunca creímos iba a pasar, que estamos viendo que Chiapas, que tiene 4 presas, el agua está por debajo del nivel. Esto preocupa. ¿Nos va a pasar, usted que es el experto y con estos fenómenos que es causado por el mismo hombre, nos va a pasar lo que está pasando en Nuevo León, que sí nos podemos quedar en algún momento sin agua en Chiapas y sufrir lo que se está pasando en otros lugares del norte? Bueno, evidentemente las condiciones que existen en el norte del país y las de Chiapas son muy, muy diferentes, radicalmente diferentes, ¿no? La disponibilidad de agua en Chiapas ha sido históricamente muy alta, ¿no? Y sin embargo, es verdad que en los últimos años se ha venido bajando el nivel de las presas, ¿no? Si recordamos, de 1998 fue la última vez que se pudo caminar en la iglesia inundada de Quechula, en la presa Malpaso o Nezahualcóyotl.
y ahí se pudo caminar, pero todavía llegaba al nivel prácticamente el basamento de la iglesia, el agua, ¿no? Poco a poco, año con año, se ha ido descubriendo esta iglesia, y este año hemos llegado a un nivel nunca visto desde que se inundó la presa en 1964, que es que ahora se puede caminar en un buen tramo para llegar a la iglesia, y la iglesia está totalmente descubierta. El agua está alejada a unos 50 metros de la iglesia. Esto, sí, efectivamente, el nivel ha bajado más allá de lo normal. Digo, es un efecto concatenado con muchos otros elementos. No creo que Chiapas llegue al nivel de Monterrey, de falta de agua, pero sí el nivel de las presas, que es bajo, preocupa por dos razones. Uno, porque esto va a generar en los siguientes años, seguramente, si esto sigue así, va a generar problemas de escasez de agua potable, a lo mejor no para el riego, a lo mejor no para la agricultura en general, pero sí agua potable. Y segundo, un problema en la baja turbinación en las presas, y por lo tanto una baja producción, generación de energía eléctrica, más abajo de la necesaria para poder atender la demanda actual, que es muy, muy alta. Recordemos que cada vez la demanda eléctrica crece cada año, cada vez más, va en incremento cada año, pero no va en incremento la generación de energía eléctrica, ¿no? Este déficit de energía eléctrica, de generación, y ese déficit de agua potable sí puede llegar a ser un problema en los siguientes años. Este año puede ser que no, puede ser que no. Tenemos ya problemas de apagones, lo que vamos a tener aquí en el canal hace unos minutos, ¿no? Y eso va a ser cada vez más continuo, ¿no? Sí. También hemos visto, biólogo, que en otros años, hace 10, 15, hace 20 años, ha habido también periodos prolongados de sequía como este. Por ahí algunos lugareños de esta iglesia, que ahorita ha emergido completamente de las aguas que la tenían inundadas, en algunas partes en años anteriores, hace 3, hace 4, hace 5, la iglesia a veces quedaba a la mitad, pero todavía había agua, ¿verdad? Ahorita está completamente seco. Pero algunos lugareños dicen que hace 20 años también se podía caminar dentro de la iglesia. O sea, no es la primera vez que eso se presenta. Eso nos indica de que esto es cíclico, o la circunstancia se ha ido agravando cada vez más, biólogo. Evidentemente hay fenómeno cíclico que se demuestra en estos fenómenos en los cuales efectivamente se podía caminar en la iglesia en 1998-99, fue cuando la última vez que llegó a quedar descubierta toda la iglesia de Quechula. Sin embargo, el agua llegaba exactamente estaba junto a la iglesia. Recordémoslo, se podía caminar dentro, pues estaba junto a la iglesia. Actualmente el agua está alejada de la iglesia, está totalmente descubierta. Se puede llegar en auto, hoy llegan muchos en mototaxi, ¿no? O caminando, ¿no? Y es ya una atracción turística, ¿no? Que puede llegar mucha gente ahí a ver este fenómeno. Y el agua está alejada alrededor de 50 metros del basamento, de la base de la iglesia. Es decir, sí se ha incrementado, sí se ha incrementado. Si bien es cierto que la meteorología es una ciencia, digamos, que no es exacta, porque hay tantos factores que hay que medir, que son muchísimos, que es muy difícil poder predecir un fenómeno. Sí es cierto que la meteorología puede acercarnos a eventos probables, muy probables. Y lo que es cierto es que este fenómeno cíclico del Niño incrementa, junto con el cambio climático, junto con el uso abusivo del agua que hemos hecho, ¿no? Y esto sí afecta directamente a la actividad humana. Esto ha incrementado esta falta de agua, lo va a incrementar en los siguientes años, y podemos
sí predecir que va a haber en los siguientes años, si no hay un cambio en nuestros usos, en nuestro paradigma del uso del agua, va a haber en los siguientes años crisis en Chiapas por falta de agua potable y por problemas de generación de energía eléctrica. Recordemos que pues, las 4 presas más importantes en Chiapas, La Angostura, Chicoacén, Nezahualcóyotl y Peñitas, generan una gran cantidad de energía eléctrica para toda la región sur del país. Y si esto falla, estamos generando un problema pues, grave para toda esta región del país. Javier. ¿Se puede revertir eso? ¿Se puede hacer algo? ¿Ya es inevitable? ¿Así será en los próximos años? ¿Qué tenemos que hacer usted o qué nos recomienda a los ciudadanos? Porque esto es, por ejemplo, Palenque, hemos tenido calores de sensación térmica de casi 48 grados, y se dice que se va a llegar hasta 50, la sensación térmica. Muy buena pregunta, es la pregunta yo creo que del millón, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que esto se revierta? Yo digo que una cosa muy importante, muy importante, es que aunque parezca algo obvio, tenemos que manejar las presas y el agua con criterios técnicos, no políticos. Esto puede ser muy obvio, pero créanme que no ha ocurrido así en los últimos años. Y hablo de los últimos 30 años, 20 años, ¿no? Y se ha mantenido así esta política de un uso político del agua. Hemos visto el año pasado, no sé si hace 2 años, que se decidió por un criterio político inundar la zona Chontal, en Tabasco, y no inundar Villahermosa. Fue un criterio político, ¿no? Se ha decidido desde hace esto lo platicamos, ustedes se acordarán, Alejandro, Javier, en octubre del año pasado lo platicamos cuando por allá nos vimos. Sí. Yo les decía, este problema de la turbinación excesiva de las presas va a generar un problema grave en mayo, junio del próximo año, de este año. Y es lo que está pasando. Se generó demasiada turbinación, es decir, se fue vaciando más rápido de lo normal la presa de La Angostura, que es la que está más arriba, y que es la que aporta agua para la presa de Chicoacén, para que genere electricidad. Y esta excesiva turbinación generó que si en aquel momento teníamos un 60% de la capacidad de la presa a La Angostura de llenado, hoy tenemos 38%. Y mientras no llueva, va a seguir bajando este nivel. Y recordemos que el agua que tiene la presa Chicoacén, Peñitas y Nezahualcóyotl o Malpaso viene desde La Angostura, viene bajando, ¿no? Entonces, actualmente la presa Angostura tiene un 38%, la presa Chicoacén, que almacena agua para poder, como emergencia, para poder turbinar y generar eléctrica, tiene 90%, está muy bien, pero a costa de bajar el nivel de la Angostura. Está también muy baja el nivel de la presa Nezahualcóyotl, que hoy está cerca de 29-28%, muy baja, ¿no? Y cerca de 80% de la de Peñitas, que es la última que tenemos para. Entonces, la pregunta, Javier, del millón, ¿qué se puede hacer? Uno, usar criterios técnicos, científicos para el manejo del agua. 2, en Chiapas ya es necesario tener que, aunque parecía que era un futuro lejano, que no iba a ocurrir nunca en Chiapas, pero es cierto que ya hay que comenzar a manejar el agua con un criterio de un manejo responsable, un manejo del agua en el cual no pensemos que es súper abundante y nunca se va a acabar, sino que hay que regular su uso, de manera que no se abuse del agua, ¿no? Y darle también un mayor un incremento al reuso del agua.
porque también buena parte del agua potable que utilizamos, la usamos, la mandamos a las cañerías, y de ahí se va la mayoría en Chiapas, se va el 98% del agua que usamos, directamente de las cañerías a los ríos, lagos, etcétera, ¿no? Etcétera. Y únicamente en Tuxtla Gutiérrez existen plantas para tratar el agua sucia, el agua negra, y volverla agua gris, ¿no? Agua reusable solamente para riego, por ejemplo, de áreas verdes. O solamente en Tuxtla Gutiérrez. Ciudades como San Cristóbal, como Comitán, como Tonalá, como Tapachula, no tienen planta de tratamiento de aguas residuales. O las que tienen funcionan mal o no funcionan definitivamente. Lo que está ocurriendo es que usamos mucha agua, mucha energía para poder potabilizar agua de los lagos, agua de las presas, la usamos, la mandamos otra vez negra y la devolvemos otra vez peor de contaminada a lagos, ríos, etcétera. Y esa agua es la que después volvemos a utilizar para nosotros mismos. Entonces yo digo, tenemos que pensar en el agua como un recurso finito, como un recurso que hay que cuidar muchísimo, porque de él dependemos todos, y incrementar, digo yo, apostarle, invertirle en plantas que el agua la potabilicen, o el agua gris la devuelvan con un menor nivel de contaminación. Sí, biólogo, pero en concreto, ¿tenemos los chiapanecos que preocuparnos por todo esto o es nada más aguantar vara mientras termina la temporada de sequía, luego viene la temporada de lluvias, o qué podemos hacer? Porque creo que eso es lo que básicamente pregunta la sociedad, ¿verdad? Sobre todo las nuevas generaciones que no saben que ha habido un comportamiento cíclico en otros años. ¿Nos preocupamos o tranquilos, biólogo? Yo creo que hay que preocuparnos, no tanto porque este año se quede la población sin agua potable, no tanto porque no haya para producir energía eléctrica. Hay que preocuparnos porque los siguientes años, este año a lo mejor no, es lo que yo digo. En concreto yo diría eso, este año posiblemente no, depende de en qué momento llueva, llueva, digamos, con suficiencia y con constancia, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Ayer llovió en Tuxtla, pero no sabes cuánto vuelva a llover, y eso es para todo el estado. Entonces, yo diría, este año a lo mejor no, pero los años que siguen, eso se va a repetir, se va a incrementar, se va a seguir incrementando. Eso es lo importante. El efecto del niño de este año va a tener una repercusión para el año 2024 más grave aún, en cuanto a sequía y en cuanto a decremento en el nivel de las presas. Entonces, hay que comenzar ahora a educar a la ciudadanía, a los jóvenes, a los niños, a que hay que cuidar el agua, hay que hacer uso responsable de ella, y tratar de que se incremente, digo, esto que a lo mejor va a ser inevitable en el corto tiempo, que se siga decrementando el nivel del agua, porque el efecto es más allá de lo que pueda hacer Chiapas o lo que pueda hacer México, es un efecto mundial, y a lo mejor no podemos hacer nada que tenga un efecto inmediato, pero hagamos lo que hagamos ahora, va a tener un efecto en los siguientes años y décadas, que a lo mejor, yo sé que no es algo que a la gente le parezca tangible, ni obvio, ni que le parezca algo importante. ¿Por qué voy a preocupar yo lo que va a ocurrir dentro de 20 años, 30 años, 10 años? Pues es cierto que lo que hagamos ahora, lo que hagamos bien ahora, se va a reflejar en el nivel de vida, en el nivel de agua que podamos tener en los siguientes 10 años, 20, 30 años. Lo que hagamos mal, igual lo mismo. Sí. Para terminar, Javier. Bueno, era preguntarle qué he visto en las redes sociales, muchos ambientalistas y gente preocupada, donde dice que salgamos todos a sembrar árboles. Me imagino que todo eso ayuda. Aparte, tratar las aguas, todo lo que tiramos, los plásticos. Pero, por ejemplo, una capital como Tuxtla o como Palenque, que antes llovía prácticamente todo el año, hoy apenas llevamos 3 lluvias en todo este año y ni siquiera es el
0.001%, lo que aquí llovía en Palenque, poniendo como ejemplo, ayuda a sembrar árboles, biólogo, porque veo a todo el mundo, hay que salir a sembrar árboles, como que si eso fuera el remedio. Dígame, por favor. Sí, igual también he visto la misma propaganda en las redes sociales, la misma promoción. Y efectivamente ayuda. Los árboles nos ayudan a poder capturar la humedad del ambiente, bajarla a las raíces, que se filtre a los mantos freáticos y que se llene más los mantos freáticos. Cuando no hay árboles, el agua del ambiente circula, se va de donde estamos, no se acumula. Dicen por ahí que los árboles llaman al agua, es un decir, es un modo figurativo del habla. Pero es cierto que donde haya más árboles, llueve más y mejor. Es importante plantar árboles, sí es importante, pero no va a tener un efecto en el próximo año, va a tener un efecto en 10 años, en 20 años. Perfecto. Actualmente es muy importante, a la vez de sembrar árboles, proteger los que ya existen, proteger los árboles en las selvas, en los bosques, proteger los árboles en las ciudades, los árboles urbanos, los parques urbanos. Cada árbol que tiramos en la ciudad es como oro que tiramos a la basura, créanme, es como oro, porque eso se refleja en nuestro bienestar, en nuestra salud y en nuestro bienestar social general. Entonces yo diría, sí hay que sembrar árboles, sí, por favor hagámoslo, pero al mismo tiempo defendamos lo que existe ahora de bosques, selvas y árboles urbanos. Perfecto. Muy bien, biólogo Amado Ríos Valdés, muchísimas gracias por esta plática. Sin duda alguna nos ayuda a comprender más este fenómeno climático que estamos pasando de extensión o de una sequía más prolongada que en otros años y esperamos tener oportunidad de poder platicar con usted posteriormente. Gracias, biólogo. Gracias a ustedes, Alejandro, Javier, un gusto siempre platicar con ustedes y con nuestro querido diario Ultimátum, y gracias por todo. Gracias, Javier Guizar, gracias a la audiencia, muy buena tarde. Y bueno, amigos y amigas de Ecología Humana, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias.